Ajá, seguro estás buscando el mejor mazo para completar el nuevo evento de la forma más rápida y eficaz posible, ¿no? Es justo lo que veremos el día de hoy, ya que Greninja EX forma parte del mazo que tiene actualmente mayor porcentaje de victorias en los torneos. Aunque te advierto que no estarás contento con el resto del mazo, que ya me imagino sabes cuál es. Ahora, habrás notado que el video dura mucho más de lo normal y es porque vamos a conseguir ese emblema el día de hoy durante este video. Y así probamos qué tan eficaz realmente es este mazo, ¿no? Así que vamos rapidito a repasar el mazo nuevo de este Greninja y nos vamos a las partidas. Pero antes te quiero contar que si estás planeando comprar Pokélingotes, Lootbar es tu mejor opción. Esta página posee descuentos muy buenos que llegan hasta el 23% de descuento en comparación si lo compras dentro del juego. Por ejemplo, mira este pack, en el juego son $100 y aquí son 77. Es mucho descuento. Además es una página muy confiable con excelentes calificaciones en Trustpilot. Para quien no conozca esta página, básicamente es la fuente más confiable de todo internet para saber si un servicio es realmente bueno o no. Tiene una atención al cliente súper eficiente que te ayudará en cualquier momento que necesites ayuda y las recargas son instantáneas. Además, si es tu primera vez comprando en Lootbar, recibirás un cupón de descuento por tu primera compra. Así que ya sabes, si quieres comprar Pokélingotes, haz como yo y compra en Lootbar. Ya tengo 3 meses colaborando con esta página y no me canso de recomendarla, simplemente es demasiado buena. Y por supuesto gracias a Lootbar por promocionar este video. Greninja EX no ha hecho más que potenciar el mazo de Suicune porque lo podemos utilizar como comodín, tanto como atacante secundario, que sí se nota mucho la diferencia de esos 40 daño extras de Greninja, aparte de que siempre vamos a tener otro Greninja normal en el campo, por lo que van a ser 120, como también para mover cartas de la zona activa de forma gratuita. Por lo que llevar este tercer Greninja en el mazo nos va a permitir tener mucha más flexibilidad durante las partidas si solamente tuvimos que sacrificar ¿qué? Un salvavidas u hoja, lo que llevaras antes, y pues Greninja ya cumple esa función, y quizás, no sé, un Helio, que no es tan necesario, ¿no? Ya que con uno es suficiente realmente. Además vamos a mantener a Giratina porque no solo nos viene muy bien si empezamos con el turno 1 en la banca o en la zona activa, sino que también nos va a venir muy bien en muchas ocasiones, simplemente para que tanquee el golpe y luego retirarlo. También tiene otra función en este mazo que lo podemos combinar con el nuevo partidario que vamos a llevar ahora, que es Aura, ya que si Giratina no nos sirve durante la partida y lo mantenemos en la mano, o por ejemplo un segundo Suicune, si ya tenemos Caramelo Raro en la mano, podemos utilizar Aura para conseguir el Greninja y poder evolucionar. En este momento tómate tu tiempo para... y ponte muy cómodo, prepárate un café porque van a haber muchas partidas en este video. Ya sabes que como siempre te pongo los capítulos por si quieres adelantar alguna partida en concreto. Ahora sí, vámonos a las partidas de hoy. Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a las partidas de hoy. Y sí, vamos a dar un poquito de asco. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal nos va contra... En teoría vamos a jugar contra mazos metas, ¿no? Entonces me gusta este evento. A falta de rankeds va a ser lo mejor para poner a prueba los mazos, ¿no? Así que bueno, vamos a darle con nuestro poderoso Greninja EX, que como seguramente les dije en la explicación del video, esta potencia muchísimo a Suicune, aunque no lo parezca. Así que vamos viendo, ¿no? Mazos eléctricos nos las pueden liar quizás, o quizás no, veremos, ¿no? Empezamos con Suicune, lo cual está bastante bien. Lo ideal para este mazo es siempre empezar con Suicune, así que sea el turno que sea, ¿no? Y vamos contra un mazo de... probablemente Jolteon, ¿ah? Vamos a hacer esto. Ya tenemos a Greninja, por cierto. Voy a tomar mi cafecito, gente. Porque es bien temprano. Me olvidé de cambiar la Misty, bro. ¿Qué tengo en lugar? Por la Misty creo que es una nácara. Fuck, tenía que cambiar la Misty y se me olvidó. Así que lo haré después de esta partida, supongo, ¿no? Creo que es una nácara que me falta poner. Me mete tarjeta roja, cable eléctrico. Ok. Está bien. Claro, si le debilito ese ser ahora, va a cargar a Pikachu. Tenemos a Greninja EX. Vamos a usar Pokéball. Tenemos otro Froakie. Vamos a ponernos esto por acá. Y esto por aquí. Y ya estaría, ¿no? Probablemente este Suicune quede debilitado, pero trataré de ver si evoluciona a Greninja para pegarle a este Pikachu, que es realmente la amenaza.
Vamos a ver. Tenemos Nácara, por lo que me puedo curar bastante aquí. Puede aguantar más turnos mi poderoso Suicune. ¿Y cuánto pega Suicune aquí? Pega 60. Le tenemos condicionado de que no va a meter cartas básicas a la mesa porque sabe que va a aumentar el daño Suicune, ¿no? Por eso solamente puso a Pikachu. Nos pega una barbaridad. Pero a menos que tenga otro rojo, tenemos Nácara para curarnos. Ya está. Y vamos a seguir pegando, ¿no? No me acuerdo qué carta saqué por esa Misty. Tengo que ver cuál es la carta que me falta. Ok, tenemos ya Caramelo Raro Greninja nuevamente. Faltaría Helio. Faltaría un Helio Timidín. No estoy seguro cuál de los dos Greninjas voy a querer aquí. Quizás... Ok, tiene permuta. Listo. Pero se queda sin energía. No hay problema. Se queda sin energía, pero claro, me quedo sin robo yo también, ¿no? Bueno, está bien. Creo que se apresuró un poco. Como que está muy... está muy acelerado en querer matarme a Suicune sí o sí. Que pues ya no tiene energía. Tenemos otro Greninja. Le vamos a meter Venus. Lo que voy a hacer es pegar acá. Voy a pegar. Y luego evoluciono a Greninja y ya está, ¿no? No tiene forma de pegarme ahorita mismo. Así que da igual. Nos hacemos los boludos y ya. Y con Greninja podemos debilitar este Pikachu. También si tiene velocidad X o algo, que no creo porque le acabamos de meter Venus. Permuta, me da igual. Está jugando bastante apresurado aquí mi pana. Lo que nos beneficia, ¿no? Porque ya hemos ganado prácticamente. Bueno, una disculpa por la Misty. Es que ayer estaba probando cosas. Pero al final pues no resultó. Y me olvidé de sacarla. Pues ya que la tenemos, vamos a cargar aquí, ¿no? Pero esto no era necesario de todas maneras. Igual con Greninja ya he ganado. Solamente que no sé qué es lo que he sacado. Ahorita reviso. Creo que es Giratina. Creo que me falta Giratina. Bueno, fuera Pikachu. Le queda un Zeraora con 30 de vida. GG's. Bueno, primera partida. Greninja viendo... Ya aquí podemos notar lo importante que es Greninja. Esos 40 de daño extra que hace a diferencia del otro Greninja normal ayuda y mucho al mazo por si te debilitan a Suicune como segunda condición de victoria o primera, ¿eh? Así que ojito. Tenemos la primera victoria. Listo, listo. Lo que pasa es que ayer, probando este mazo, dije, ¿y qué pasa si saco a Giratina y meto a Gyarados, ¿no? A Mega Gyarados, o sea, sacando algo más. Saqué una Nácara, me acuerdo. Y metí, ¿y qué más saqué? Y creo que saqué... no me acuerdo qué otra cosa saqué. Creo que la capa. Y metí a Mega Gyarados a ver si funcaba, pero la verdad es que no. Se queda muy incómodo todo el mazo. Y entonces me olvidé de sacar la Misty. Pero bueno, ya estamos. Vamos ahora contra Mega Blaziken. Somos turno 1, pero empezamos con Suicune. Lo cual siempre está bien. Así que me parece correcto. Tenemos otro Suicune por acá. Y vamos a ver qué más robamos aquí. Greninja, Pokéball. Bueno, aquí pueden salir o Froakie o Giratina, lo cual está bastante bien. Vamos a poner aquí a Giratina. No voy a meter este Suicune porque quiero guardar los dos espacios para Greninja, ¿no? A menos que lo vaya a necesitar urgente, que de momento no. Tenemos ahí Venus, por si acaso. Pero aquí vamos a necesitar urgente los Greninjas, ¿ah? Ahí está Entei. No estoy muy seguro si meterle ya Venus. Bueno, me mete Venus él a mí. No me molesta demasiado. Pierdo cartas sí. Pero... tampoco está mal. Me gustaría encontrar la capa.
¿Será que ya tiene Mega Blaziken? Si tiene Mega Blaziken creo que la perdemos, ¿ah, chat? Bueno, ya no la perdemos porque tengo capa. Vamos a curar. Y seguimos cargando Giratina. Si tiene Mega Blaziken sería bastante desafortunado, ¿ah? Porque no ha robado nada de cartas. Tendría que haber empezado con eso en la mano. Y sí lo tiene. Uff. Qué suerte, ¿no? Mucha suerte, bro. Bueno, no nos debilita, pero obviamente sí quedamos bastante jodidos a 20 de vida. Así que no sé qué voy a hacer aquí. Pegarle. Depende. Si me quito la quemadura puede ser, si no, no. No me quito la quemadura, obviamente. Bueno, el juego quería que perdiera esta partida, ¿no? 100%. Ok. Esto hubiese pegado 80, que hubiese sido bueno. Creo que la vamos a perder esta, ¿no? Vamos a hacer esto. Y ya está. Lo que pasa es que no tengo capa. Nah, esta la hemos perdido, chat. Bueno, esto es desafortunado. Simplemente el vato empezó turno 2 con Torchic, con Blaziken y Caramelo Raro en la mano. Y ni para meterle Venus porque él me la metió primero a mí. Entonces, bueno. No es como que pueda hacer algo en esa partida. No pudimos jugar el juego en realidad. Simplemente fue mala suerte y ya está. El vato empezó con todo perfecto y listo, ¿no? Así que bueno, vámonos a la siguiente partida. Eso no significa que Blaziken sea el mejor mazo ni nada. Simplemente que si tienes suerte y empiezas así, vas a tener muchísima ventaja, ¿no? Creo que eres prácticamente imparable. O sea, turno 2 Torchic y que luego evoluciones sin robar absolutamente ninguna carta. Es mucha suerte. Mucha suerte. Está bien. Ahora sí nos toca turno 2. Ya tocaba ya. Empezamos otra vez con Suicune. Perfecto. Y tenemos Caramelo Raro y Greninja. Ahora sí tenemos una mejor mano para poder hacer algo en la partida. Porque por muy bueno que sea el mazo, si tu oponente empieza así, o sea, todo perfecto, pues no vas a poder hacer nada, ¿no? O sea, es lo que hay. Vamos a ver contra qué vamos. Esto tiene pinta de Lunala. Me sorprende. Lunala, y la verdad es que empieza muy bien con Giratina turno 1, pero bueno, vamos viendo. Giratina turno 1 siendo psíquico es brutal. Bueno, no me hagas esto y dame al Froakie, ¿no? La partida pasada tampoco quiso salir. Caramelo Raro. Bueno, vamos a poner esto para quitarnos cartas de la mano. Vamos a darle la capa. Me hubiese gustado robar a Froakie ahí, pero bueno. Suicune quiere estar en el campo sí o sí. Vamos a ver si lo robamos al siguiente turno, porque es que ya tengo el Greninja y tal. Caramelo Raro. Otra vez Caramelo Raro turno 1. Wow. Yo me vuelvo loco. Aquí Bramido y Coso, ¿no? Bien, necesitamos robar básicos. Ojalá salgan los dos Froakies acá. Ya Giratina no me sirve. Tengo los dos Greninjas en la mano, pero pues necesito a Froakie. Digo, Giratina no me sirve y me sale, bro. ¿Cuánto pego? 60. Creo que no lo voy a meter, ¿ah? Fíjate lo que te digo. Porque es que probablemente necesite al otro Greninja. Porque lo tengo todo en la mano. Lo malo es que somos muy susceptibles a tarjeta roja. Pero bueno. Ahora, si no me hace nada y no me sale Froakie, lo retira. Va a pegar con Lunala. Tenemos Helio, ¿ah? Aunque yo creo que acá esto pega 100. Bueno, si se va a pasar toda la energía, mejor pegarle a Lunala, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos. Me puedo curar. Solamente que no es suficiente, ¿no? Tendría que cambiar por Greninja. Ajá, ahí está el otro Froakie. Vamos a evolucionar acá. Lo vamos a poner a tanquear. Mientras cargo al segundo Suicune.
Voy a meter Helio aquí para incomodarle y que no me pueda pegar fácilmente. También me podría haber curado, pero no hay diferencia, la verdad. Prefiero hacer esto porque le obligo a... a pasar las energías de nuevo a Giratina y yo se lo puedo debilitar con Suicune después. Investigación, ok. Mientras no nos meta tarjeta roja, yo creo que estamos bien. Fíjense lo bueno que es Greninja, te ayuda en tantas cosas, o sea, el EX. Y realmente lo único que necesitabas cambiar en el mazo era sacar la hoja o el salvavidas que llevabas antes y alguito más. Creo que también se llevaba con doble helio y ya no es el caso, ¿no? Simplemente sacas esas dos cartas y sale mucha ganancia. Bueno, le hemos arruinado un poco. Me gustaría curarme, pero creo que de momento no. Es como una Celesteela, pero mejor. Mucho mejor. Nuevamente Greninja. Vamos a atacar con Suicune. Le vamos pegando esa Lunala, porque este ya está fuera, ¿no? Y al siguiente turno voy a poner energía en Greninja y recién voy a usar Nácara para curarlos a ambos. De todas maneras él no puede atacar, ya perdió la energía que tenía. Así que estamos tranquis. Bueno, igual Lunala es un mazo bastante off meta, se podría decir. Pero bueno, este básicamente puede que sea la mesa perfecta que quieres tener. Un Suicune puede ser Giratina si te sale desde el principio, claramente, ¿no? Vamos a hacer aquí Shuriken de agua. Se rinde, ¿no? Ah, no. Nácara. Nácara sigue siendo muy buena. Pegamos acá y al siguiente turno cambiamos por Greninja y volvemos a meter Nácara. Me queda una carta en el mazo, loco. De locos, ¿ah? Y bueno, esas son algunas de las razones de por qué este mazo está tan fuerte. Pues una vez que ya tienes la mesa hecha, puedes hacer muchas cosas. Ahorita voy a meter a Greninja que pega más que Suicune. Él no quiere meter nada en la zona de la banca porque pues le va a dar daño a Suicune, ¿no? Que va a pegar. Pero lo que vamos a hacer es meter a Greninja y volvernos a curar, ¿no? Ya no podemos usar la Pokébola, me la quería quitar de las manos. Pero bueno, podemos usar Nácara. Shuriken de agua. Fíjense lo importante que fue el Helio, cómo le jodí todo, ¿no? Porque perdió todas las energías. Esa decisión de traerle a Giratina con Helio ahí fue prácticamente perfecta. Ahora vamos con Greninja EX, que pega 100. Así que no me importa si no tienes Pokés en la banca o no. Y si mete Pokés, pues ya metemos a Suicune. O sea, que no hay forma, no hay forma. No hay forma de que pueda zafarse. Retira, mete Giratina. Ok, la lía. La lía, el vato no quiere morir, ¿eh? Igual y cuidado, ¿eh? Ya me está dando miedo. Se vuelve a pasar toda la energía. Ok. Porque tenemos a Greninja normal que le pega 20. ¿Será meter Venus? Mewtwo. Ok. Será meter Venus y meter este Suicune, ¿no? A pesar de todo, puede que la pierda igual, ¿eh? Si le sale Cyrus o algo, cuidado. Vamos a hacer esto. ¿Esto cuánto pegaba? Ah, no, no le mató. Uy, creo que sí le mataba, ¿no? Creo que era mejor pegarle a Giratina, quizás. Igual fue mala mía ahí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto y esto. Fue mala mía ahí, ¿eh? Igual la... Vamos a ver si no la troleé, porque aquí quedaba 10 de vida. ¿Esto cuánto se quita? 20, ¿no? Pero no creo, ¿no? Venus ahí timidina. Le quedan un montón de cartas.
Ya gastó las hojas, o sea que no puede retirar a Giratina para meter a Mewtwo y one-shotear. A menos que tenga una velocidad X de casualidad, no creo, ¿no? Bueno, estuvo close, ¿ah? A pesar de todo, casi me papea ese vato. Vámonos a la siguiente partida, que esta estuvo un poco larga igual, ¿no? Ok, cuarta partida, ¿no? O tercera, perdón, tercera partida. Empezamos con Giratina, cosa que es rarísimo empezar con Giratina, porque solo llevamos uno y llevamos otros 4 básicos. O sea, es muy raro empezar con Giratina, pero pues ahí está. Lo bueno que es turno 2 al menos. Pero tampoco está tan mal. O sea, no me molesta tanto. 3 partidas igual que empecé con Suicune, ya tocaba que tocara otra cosa, ¿no? Igual para muchos dirán, uy, pero no es la gran cosa el mazo y tal. O sea, no es en Pocket actualmente no existe un mazo que te va a ganar sí o sí siempre, o sea, pero actualmente pues este es el mazo con mayor win ratio por la consistencia que tiene, ¿no? Entonces, esa es la diferencia contra otros mazos, ¿no? Por ejemplo, ese Blaziken que me ganó, si no le sale todo perfecto como le salió, pues probablemente hubiese perdido. En cambio yo, aunque no me salga todo perfecto, puedo ganar o remontar, ¿sabes? Esa creo que es la diferencia. Para no estar dependiendo todo el tiempo de la suerte, ¿no? Bien, vamos contra mazo eléctrico que roba un montón de cartas. Estoy incluso tentado a meterle Venus, porque son muchas cartas. Vamos a ver si se vacía la mano o no. 5 cartas. No, vamos a buscar los básicos, ¿no? Vamos a buscar los básicos. Bueno, de momento nada. XD. Vamos a hacer esto. Muy mala mano tengo. Muy, muy mala. Un aura aquí nos puede venir muy bien, porque podemos quitar estos 2 Greninjas por un Suicune Froakie. Lo bueno que Giratina puede hacer de tanque aquí, porque no recibe super efectivo y puede aguantar 2 golpes de Tapu Koko. Cable eléctrico, ok. Vamos a tener que volver a usar aquí Profesora. Tenemos una Pokéball. De hecho voy a usarlo antes. Nácara, caramelo raro. Ok. Tenemos un Froakie. Bueno, tenemos Greninja y X, cuidado. Vamos a irlo cargando. Lo único malo es que si tiene repelente o algo de eso, me lo va a matar, loco. Quería que saliera otro básico. Estamos teniendo un poco de mala suerte en esta partida. Quería que saliera otro básico para evitar eso, pero bueno. Ya no tengo más Profesor. Me imagino que ahorita sí que van a salir básicos, pero pues estamos aquí. Él tiene muchas cartas. Tengo miedo del repelente. Me la puede liar. O Sabrina. Es que es mucha mala suerte empezar con esta mano, loco. A ver, no estamos tan jodidos, porque ya mi Giratina está cargado. Le puedo poner capa, quizás. No lo sé, vamos a ver. Vamos a ver, loco. Pero es que es lamentable esta suerte que estoy teniendo en estas últimas 3 partidas, loco. Es lamentable. Wow, sigue sin salirme los básicos. Me quedan 7 cartas. 2 son Suicune, una Pokéball y un Froakie. Son 4 de 7. Tiene que salir el siguiente turno sí o sí, ¿no? No me lo puedo creer, bro. No me lo puedo creer que no me sale nada. Vamos a usar esto por usar, supongo. Es increíble, loco. Ah, y Aura también cuenta. A ver, son 2 Froakies. Bueno, ya no. Un Froakie, 2 Suicune, un Aura, una Pokéball. Son 5 cartas de 7. O sea, este juego, loco. Este juego es una cosa de locos, ¿ah? Me va a pegar 90. El problema es que va a tener a Tapu Koko cargado de atrás. Demasiada mala suerte aquí, ¿ah? Empezar turno 2. Empecé turno 2, ¿no? Pero empezar con Giratina y que no me saliera ningún otro básico en toda la partida, más que uno, justo que tenía Sabrina, me parece increíble. Y me sigue sin salir. Chat, literalmente, estas son las últimas 6 cartas donde están todos. Suicune, Aura,
Froakie. Suicune, Aura, Froakie, Pokéball. Son 5. ¿Qué otra carta me queda para que me salga en el siguiente turno? A ver. Froakie, 2 Suicune, Pokéball, Aura. Es increíble esta vaina. No me lo puedo creer. De verdad que no me lo puedo creer. Me curo, pero esto me hago daño, tal. Bueno, ni modo, loco. No sé qué les puedo decir, chat. Así es este juego. Así es este juego. Es lo que hay. Yo creo que esto te puede pasar en una partida de 100. Sin exagerar, ¿ah? O sea, empezar con Giratina y que no te salga ningún otro básico. Bueno, me salió un Froakie, pero justamente tenía a Sabrina. Súper fácil matar a un Froakie ahí. Y luego tenía 6 cartas de 7 y me sale la única que no me ayudaba. Wow. Durísimo, ¿eh? Creo que la otra... ¿Cuál era la otra carta? Una Nácara, creo, ¿no? Capaz si en mi otro turno era Nácara lo que iba a salir, ¿no? Era Nácara y todos los fucking básicos y Aura, loco. Increíble, wey. Pero bueno, no me voy a tiltear porque pues esto ya no es culpa del mazo ni culpa mía. Simplemente son cosas que pueden pasar dentro de este juego que tiene mucho factor de suerte, ¿no? Sobre todo con la primera mano. La primera mano te puede arruinar, loco. Nos toca turno 1 contra Entei. Vamos a usar Profesor acá. Porque necesitamos básicos. Ahora sí salen los básicos, gracias. Ese Suicune igual no lo vamos a querer usar. Vamos a meter a Giratina. Vamos a meter a Froakie. Y de momento vamos a ir así. No me voy a gastar todavía la capa porque seguramente me va a pegar con Entei. Entonces ya no va a servir de tanto. Tenemos ahí un Greninja. Estoy que uso Aura ahorita para quitarme la llave de la mano y buscar el segundo Froakie. Ok, me mete Venus. Bueno, tampoco me molesta demasiado eso. Tenemos Aura de nuevo. Puro partidario. Puro partidario. Ok, bueno, tenemos aquí el segundo Froakie. Y esto por aquí. Voy a esperar un turno porque tiene muy pocas cartas como para meterle Venus, la verdad. Así que vamos a esperar y ya está. Ya tenemos un Greninja. Para ganar aquí necesitamos varias cosas, la verdad. El objetivo es Blaziken, 100%. Aquí nos va a pegar seguramente. Y es donde vamos a aprovechar para meter Venus. Ojalá no haga nada más. Ok. El objetivo aquí es Blaziken, que es realmente la amenaza, porque da igual que matemos a Entei. Si él evoluciona a Blaziken hay que debilitarle, ¿no? Ok, tenemos esto. Tenemos esto. ¿Esto cuánto pega? 100. Bueno, realmente puedo pegar aquí a Entei. Porque le vamos a pegar 100. Y luego le debilitamos con Greninja. Y si no le sale para evolucionar, la pierde, ¿no? Creo que está bien. Está correcto eso. Tenemos otro caramelo raro. Cosa que está buenísimo porque si me sale otro Pokémon podemos evolucionar con Aura, ¿no? Pero tendríamos que tener otro Pokémon. Ya sea el otro Suicune o Greninja. Bueno, solamente quedan 2, ¿no? Bueno, 3. Son 2 Greninjas y un Greninja EX. Así que vamos a ver qué hace él. Yo creo que si no le sale aquí para evolucionar a Blaziken, sí le sale. Ah, es el normal. Ok, ok. Me imagino que tendrá mejora de fuego, ¿no? Entonces sí me lo va a debilitar. Pero no me preocupa porque es el normal. Es el normal. Entonces vamos a meter a Giratina para que tanquee un turno. Debilitamos a Entei y cargamos a este para ver si luego robamos a Greninja EX, ¿no? Me parece bien así. Vamos a meter aquí a Giratina. Si le hubiese salido el Mega, creo que la perdía. Es que contra este vato... ¿Sabes qué? Creo que simplemente voy a cargar a Giratina y ya está, ¿no? Porque ya está cargado. Bueno, a los dos supongo, ¿no? Vamos a hacer esto. Y esto.
Y ya el siguiente turno matamos y listo. Sí. Este Blaziken es peligroso porque si te sale rápido es muy difícil de debilitar porque tiene mucha vida, ¿no? Pero bueno. GG's. ¿Cuánto llevamos? ¿30 minutos ya? No puede ser, bro. Vamos a meter, ¿qué hago? Un skip. Que no está tan convincente el mazo si hemos perdido 2, ¿no? Pero es que lamentablemente han sucedido así, ¿no? Han sido 2 partidas que no las he podido... Una que he tenido extrema mala suerte y otra que no he podido jugar. Entonces no es como que he tenido la chance de jugar esas partidas. O sea, empezar Giratina turno 2. O sea, Giratina en el campo. Y que no me salga ningún básico y luego solo un Froakie cuando ya tiene Sabrina y tal. Me parece increíble. Y bueno, en la partida contra Blaziken que no la puedes jugar directamente, ¿no? Porque el vato pues sacó Torchic turno 2 y luego Blaziken. Entonces, no sé, quizás esta más. Lo malo de este mazo es que las partidas no son tan rápidas. Es como... Puede ser que sí, puede ser que no, depende de cómo te salga todo. Pues, normalmente duran sus cuantos minutos, ¿ah? Vamos contra Hydreigon y Mega Absol, probablemente, ¿no? Solamente me puede debilitar si tiene Giovanni. Por lo que no sé qué poner. O sea, no sé a quién darle la energía. Porque lo puede tener, ¿eh? Creo que voy a cargar a Greninja. Aquí. Sí, creo que voy a cargar a Greninja acá. Porque puede que tenga Giovanni y me debilite a Suicune. Y si pierdo la energía ahí, probablemente pierda la partida. Ahora, si hubiese tenido esa capa, sí le colocaba energía a Suicune. Porque aquí estoy diciendo prácticamente que tengo a Greninja. Pero es la mejor jugada acá, no puedo hacer otra cosa. Vamos a ver si retira. Ok, no tiene a Hydreigon. Ok, perfecto. Yo siempre juego para el peor de los casos, chat. La peor situación es la que yo me enfoco porque siempre pasa que la peor situación es lo que tiene. Ok, de momento no me urge nada. Vamos a robar cartas. Felizmente no saqué partidarios. Esta carta no la quería realmente. Vamos a poner la capa para que no me pueda debilitar con Hydreigon. Y si me sale Nácara nos podemos curar. A ver, si yo meto esto... Es que es muy lento ya, ¿no? Ya han pasado 2 turnos. Y tengo los 2 Greninjas. No, yo voy a querer aquí Greninja, la verdad. Yo voy a querer aquí Greninja. Bueno, nos comemos el Bite. Ahora sí tienes Hydreigon, ¿no? Chale. Bueno, o no. Puede que no. No lo tiene. Bueno, debilitamos esto. Me curo. Realmente me hace falta ahorita. Creo que no, ¿verdad? Esto me pega 80. Me puedo curar el siguiente turno. Ah, no, porque me lo va a descartar, ¿no? Mejor lo uso de una vez y ya está, ¿no? Sí, porque me va a pegar con Mega Absol y me lo va a descartar. Entonces, pues 20 de vida son 20 de vida, ¿no? Vamos a pegarle a Absol. Para ir pokeando ahí. Si veo que coloca otro Deino o algo así, pues ya nos planteamos debilitar esa Clefa. Pero de momento, pues no nos sirve de mucho debilitar a Clefa. Con Greninja, digo. Mejor ir pokeando a Mega Absol. Lo bueno de Mega Absol para mí es que... Bueno, nos va a descartar esa Nácara. Es que no tiene demasiado daño. Lástima que me salió justo ahorita la Nácara porque pues... Me la va a descartar y me hubiese servido mucho para curarme. La pregunta es, ¿quiero retirar? Tenemos Greninja EX. Estoy un poco jodido. ¿Esto cuánto le pega? 80. Y esto también le pega 80. Va a depender de que no tenga cómo curarse, ¿no? Creo que simplemente voy a pegar y ya está.
Porque probablemente ahorita metas Hydreigon y me puede debilitar tanto este como el otro. Ya tenemos el otro Greninja, pero no tenemos a Froakie. Si esto hubiese sido un Froakie, ya hubiésemos ganado. Ok, sale Hydreigon. ¿Esto cuánto pega? Pega 60, no pega tanto. Pero es lo único que puedo hacer, ¿no? Más 20 de Greninja. Si me sale Helio, gano. Y si no, se complica. Estoy pensando que también en el futuro, en la mejor optimización ahora que lo veo, podría ser sin Giratina incluso. Es que siento que no hace falta en la mayoría de los casos. Aquí podemos usar Aura, felizmente. Y mandamos este, que no sirve. Bueno, aunque sí me servía para ponerlo en la mesa, ¿no? Uy, estoy troleando, bro. Sí que me servía, loco. ¿Esto cuánto pega? ¡Ah! Troleada histórica, chat. Si pierdo por esto, ha sido mi culpa totalmente, ¿eh? Bueno, no se puede poner energía a menos que se cure. Y si se cura no puede usar Giovanni, porque ya usó la capa, ¿verdad? No ha usado la capa. Si tiene capa, Giovanni es mi culpa total. Era mandar este Greninja afuera. No Giratina. Aquí la troleé. Falta de práctica con Suicune, supongo. Nunca me gustó a mí Suicune, la verdad. Se rinde, menos mal, loco. Nunca me gustó a mí jugar Suicune. Vamos a jugar otra, chat. Es que... sé que el video va a quedar larguito. Trataré de hacer la explicación mucho más breve para empezar rápido. Pero me gustaría por lo menos dejarlo a la mitad, ¿no? Vamos a jugar una más. Ahí fue mala mía, la pude haber perdido por mi culpa. Pero bueno, nunca me ha gustado a mí jugar Suicune. Se los traigo porque pues es la nueva carta EX de Greninja que le da un montón de... Le ayuda bastante más que antes. Y porque en realidad sí es el mejor mazo, ¿no? Ahora, que yo sea manco ya es otra cosa. Que yo sea manco ya es otra cosa, ¿no? Y bueno, es el mejor mazo en temas de win ratio, ya saben, ¿no? No significa que es invencible, loco. Ok, vamos contra Altaria, que no me había tocado. De hecho, ¿y si lo alargamos a 1 hora, bro? Este video. A ver hasta dónde llegamos. No lo sé, vamos a ver. Ok. Si me sale caramelo raro, puede ser muy bueno porque gracias a Aura puedo conseguir el Greninja EX, ¿no? Ok, esto me sirve para seguir sacando cartas. Tenemos Pokéball, doble Froakie. De momento estamos bien. Vamos a pegar con este Froakie, que pega 20. Si me sale caramelo raro, sería increíble. Incluso este Greninja me sirve un montón. Vamos a ver. Él puede evolucionar acá igual, es muy probable que evolucione también. O que retire. Veremos, ¿no? Ok, Altaria normal. Ok. Vamos a ver qué robamos acá. Profesor, Nácara, Greninja. Venus. ¿Y aquí? Suicune, caramelo raro. Bueno, vamos a ir con ese Greninja. Me gustaría el EX, pero pues... Este también debilita ese Altaria y le dejamos bastante fuera. Ahora se debe estar sintiendo culpable porque quizás no me hubiese salido caramelo raro, ¿no? Todavía no he ganado de todas maneras. Mega Altaria tiene mucha oportunidad porque ahorita puede poner Jirachi. Si le salió el otro Swablu, simplemente lo coloca con 1 de energía y usa este de sacrificio. Y ya luego invoca a Mega Altaria, ¿no? Ahora, lo malo es que necesita colocar banca. Eso sí, necesita colocar banca. Y de momento no está teniendo banca, ¿no? Tenemos a Aura. Vamos a meter Venus aquí. Y voy a colocar esto por aquí, esto por acá. Voy a meter Shuriken.
aquí. Y lo voy a retirar, chat. Porque no me conviene perder este Greninja. En cambio, Suicune no muere. Y además vamos robando cartas. Para ver si sacamos el otro Greninja. Ahí está. Faltaría el caramelo raro. De todas maneras, Hirachi no es una prioridad debilitar ahorita. Ya ahorita sí lo puedo debilitar. Y este le puedo pokear con el Swablu, ¿no? Lleva un Sylveon. Ok, no le salió Mega Altaria. Igual era mejor que... Sí que le salió Mega Altaria. Entonces sí era mejor no atacar. ¿Cuánto pegaba esto ahorita? 100. No le daba, pero igual por si acaso, loco. Igual por si acaso, porque nunca se sabe cuándo te puede papear ese vato. Ahorita nos curamos de chill con Nácar y estamos chill, ¿sabes? Yo siempre juego así, chat. No sé si ustedes también, pero a mí me gusta jugar lo más safe posible. Porque como este juego es tan random, no sabes cuándo te va a salir mal la jugada por codicia, ¿sabes? Entonces es mejor jugar safe. Y aquí el día se va a rendir probablemente. ¿O no? Vamos a pegarle ese Eevee, ya que estamos. Si no lo evoluciona, se muere, ¿no? Y si lo evoluciona, podemos robar Helio de todas maneras en algún momento. Ya nos quedan solo 5 cartas, así que no sería una locura robarlo ya pronto. No hemos robado mucha carta igual, no te voy a negar. Bueno, él también en realidad. Solamente que claro, yo tengo Suicune, ¿no? Pero él también ha usado doble Professor y tal. Ok, doble Ariana. Por cierto, tiene que meter básicos para poder pegar. Así que la tiene bastante complicada. Y parece que no le salió Sylveon, así que GG's, ¿no? Perfecto. Bueno, vámonos rapidito a la otra partida. Sé que van 40 minutos más la explicación. Que voy a tratar de que sea 1 minuto, pero pues quiero jugar, chat. Imagínense que estamos en una maratón especial de evento. Cuéntenme si ya... Me imagino que ya conocen este mazo porque ya salió hace varios días, pero igual lo tenía que subir de todas maneras, ¿no? A mí me gusta tener mi canal como una especie de biblioteca en vez de... O sea, me gusta... Al principio yo traía que si, por ejemplo, mazos off meta distintos, ¿no? De los que suben... De lo que esté en el meta y tal, para que sea más divertido. O sea, estilo para tener más variedad. Pero luego me di cuenta que al pasar el tiempo, para mí me importa mucho que me enfoco en el competitivo, por ejemplo. Me importa mucho tener como una especie de registro de cuáles han sido los mejores mazos. Entonces, aunque ya esté subido, lo hayan subido, igual lo voy a traer porque luego me pongo a ver, ¿te acuerdas cuando Dartina era meta? Vamos a buscar su mazo y de repente no lo subí porque como lo subió todo el mundo en ese momento, yo no lo quise subir y ya no lo tengo registrado, ¿sabes? Entonces es un ejemplo, ¿no? Entonces igual les voy a traer los mazos meta. Quizás si ya lo vieron, el plus que les podría dar yo es como yo lo juego. Trataré de no manquear tanto. A veces manqueo por falta de práctica, lo admito. Pero pues eso, ¿no? La idea es que se quede registrado todo en mi canal. Por eso, les voy a... igual trato de traerle cosas en distintos tiempos, ¿no? Para que no se junte todo lo mismo en el momento. No sé si me explico. Bueno, vamos contra otro Altaria, cambiando de tema abruptamente. No vamos a utilizar este Suicune, básicamente porque tenemos Aura. Entonces si robamos aquí Caramelo Raro... De hecho vamos a meter Venus para que se quede sin cartas. Si robamos Caramelo Raro, podemos utilizar Aura y evolucionar a Greninja, ¿no? Así que vamos a dejarlo ahí en la mano. Ahí está el Caramelo Raro. Y ya el siguiente turno vamos pegando. También podemos utilizar a Suicune para aumentar el daño de nuestro propio Suicune, porque él no va a querer meter cartas en la... Esto, ¿no? Me va a meter canto, ¿no? Me va a meter un canto, va a depender de la moneda acá. ¿O no? Evoluciona. Bueno, no está mal. Tenemos capa gigante, vamos a meter aura. Voy a pegar 20 menos, pero a la larga me sale mejor tener a Greninja. No sé si me explico, loco. No sé si me explico, chat.
Aparte que le denegamos la copiona, que sabemos que lleva copiona ese mazo. Entonces sí, voy a pegar... Bueno, en realidad es lo mismo, ¿no? Porque si hubiese metido, pegaba lo mismo, 20 más, pero este a la larga sale mejor. Nos ponemos esto. Y vamos pegando por aquí. Indeedee le cura, por cierto. Pero mientras... Suicune le jode bastante a Megaltaria, ahora que estoy viendo. Porque si él no mete cartas en la banca para no aumentarme el daño a Suicune, pues yo le voy a... No le voy a pegar tanto, porque pego máximo 60 con mi banca. Pero él tampoco me va a pegar tanto. Y si él mete banca, yo aumento mi daño. Cosa que le sale peor, ¿no? Tenemos un segundo caramelo raro. Así que vamos a cargar este Froakie. Doble Indeedee, ¿ok? Se va a curar muchísimo, pero... Esos 20 de daño que se va a curar va a ser solo este turno, porque esos 20 de daño me lo está aumentando a mí, ¿no? También. Entonces va a quedar más o menos igual. Vamos a ver a quién le damos la energía, porque me tienta este Froakie, pero... Suicune no va a sobrevivir otro turno más. Ah, bueno. XD, ¿no? Vamos doble Greninja y ya está. LOL. Eso fue mucha suerte. No sé si la gane de todas maneras, pero tengo... Le neutralizo la curación que tiene con Indeedee, ¿no? No sé si me va a dar el daño. Creo que sí, ¿no? Va a quedar muy bajo de vida ese Megaltaria. A menos que tenga otra cosa para curarse. A ver, está a 30, se cura 40, 70. Uf, con una capa sobrevive, ¿ah? Con una capa sobrevive, ¿ah? Cuidado, loco. A mí me parece... Creo que este mazo es mejor que el de la campana y tal, ¿ah? Este es más jodido. Por las curaciones estas. Con una capa sobrevive el vato. Vamos a ver qué onda. ¿La tienes o no la tienes? Uf. ¿Está haciendo una cadena de oración o qué? ¿Por qué se tarda tanto? Tapulele. Ok, GG's. Se asustó. Bueno, no tenía de otra, ¿no? Si no le sale la capa, era retirar. Pero yo tengo pues Elite. Uf. Indeedee toca un poco la polla. Toca bastante la pollinga. Bueno, GG's. Buena partida. Pero es lo que hay, ¿no? Gracias a mantener a Suicune todo el tiempo en el campo, pues podemos estar robe y robe cartas, ¿no? Van 46 minutos. Vamos a jugar una más. Chat. Bueno, son 9 victorias. ¿Me dará para ganar 3 más? Es que este mazo no es tan agro como para que sean partidas tan rápidas en realidad. Vamos a ver. Trataré. Se supone que este evento es para que te dure una semana o más, ¿no? Ya me lo farmeé, güey. Pero bueno, igual lo han bajado, ¿no? Porque se supone que eran 45 victorias, pero seguramente, no sé, se habrán arrepentido y han dicho, no, bájale a eso, porque son muchas, la gente se va a aburrir. Ponle 9 y chao, loco. ¿No? Me imagino. Bueno, tenemos aquí Giratina, cosa que está bastante bien para empezar contra este turno 1. No está mal, así que lo vamos a meter. Y vamos a meter los 2 Froakies. Vamos a llenar la mesita. Vamos a ponerlos así para que estén alineados. Y... Bramido. Ok, buen turno. Buen turno. Nos va a pegar 20, pero pues tampoco me preocupa demasiado eso. Tenemos Greninja EX. Y faltaría el otro Greninja. Tenemos Professor para el siguiente turno, así que... Puede que evolucionemos. Vamos a robar 3 cartas. Si me sale el caramelo raro, aunque... Sí, si me sale caramelo raro, de hecho voy a jugar con este Greninja en lugar de Suicune. No sé qué será ese mazo. Creo que es Greninja EX. Creo que es Greninja EX con Pyukumuku. O Pyukumuku, perdón. Me parece. Pues no. Primarina. Esto puede durar bastante, ¿ah? Con la Primarina curándose y tal. Uf. Puede ser un poco molesto. Vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no?
Tenemos Nácara. Vamos a robar cartas. Tenemos Helio. Creo que voy a ir con Suicune porque lo puedo curar. Y aparte tengo Helio. O sea que si me sale caramelo raro... Bueno, ya no, ¿no? Bueno, estaba difícil porque era caramelo raro y Greninja. Porque este Greninja pues no le voy a pegar acá. Bueno, nos podemos curar con Nácara, así que no hay problema. Me encantaría debilitarle ese Poplio, la verdad. Pero pues tengo Helio. No, ya no da, es que ya no da el turno. Tarjeta roja, bueno, ahora sí que da, ¿eh? Odio cuando se salen y de repente deciden meterte así una carta, ¿no? Bueno, me has ayudado más de lo que... Bueno, pero ya evolucionó. Ok, ya evoluciona. Listo. Me va a pegar acá, supongo. Nos podemos curar sin problema. Ok. Tenemos otro Suicune. Me faltaría Helio. Ahora. Creo que voy a cargar aquí a Giratina. A ver, a este Suicune todavía no lo quiero. No quiero pegar. O sí, ¿esto cuánto va a pegar? 80. Más 50 no me debilita en teoría. Creo que voy a pegar y ya está. Esto pega 80. ¿Esto se cura? No, solamente... Sí, vamos a pegar. Tengo miedo de que me pueda debilitar, ¿ah? Porque puede llevar Hau o algo, ¿no? Esto pega 80. Más Hau me debilita. Igual era mejor hacer Bramido. Me la estoy jugando mucho acá. Me la estoy jugando mucho. Uy, esa capa me hubiese venido... Bueno, igual me mata, ¿no? Sí, igual me mataba. Ok, no tiene. Uf, apreté culo ahí, ¿eh? No les voy a negar, chat. Helio. Creo que era mejor hacer Bramido, fíjate lo que te digo. A ver, ¿esto cuánto pega? 60. Creo que ahora sí voy a hacer Bramido. Se va a curar 20. Estoy pensando, chat. Déjenme un momentito. Es que era hacer Bramido en el turno anterior. Aquí troleé. Se cura 20. Yo le pego aquí 60. No me da, ¿no? Va a quedar a 80 acá. 60. Sí, va a quedar 80 más 20, 100. No muere. Creo que voy a hacer esto. Voy a hacer esto y ya está. Para que no me pueda matar con la burbuja esa. A ver si robamos el otro Greninja. Y faltaría el caramelo raro, ¿no? Pyukumuku. Velocidad X. Ah, retira. Bueno, eso está bien, porque va a pegar con Pyukumuku y tengo Helio. Entonces no va a poder curarse, ¿ah? Creo que está mejor incluso. Bueno, ha perdido de hecho. Le mató con Giratina. Claro, porque no se ha curado, ¿no? GG's. Bueno, ok, GG's. Creo que no duró tanto como pensé que iba a durar. Menos mal, bro. Porque pues... Primarina es un mazo de control, full lento para que se cure y toda la vaina, ¿no? Bueno, GG's. Ya teníamos a Greninja, por cierto. Pero ya está. ¡Giratina, serviste! ¡Yupi! Ya me estaba cuestionando si era mejor Giratina o Oricorio en este mazo, ¿ah? Si te toca turno 1 Giratina en la banca, puede estar muy bien, ¿ah? Puede estar muy bien. Puede estar muy bien. Llevamos 7, ¿no? Dale, loco, que se puede.
Vamos a llegar ahí a la 9ª. Si no hubiese perdido esas dos, ya hubiésemos llegado a 9. Pero claro, es que, insisto, chat, bueno, ustedes han visto, esas dos partidas, una fue extrema mala suerte y la otra pues no puede jugarla. Es simplemente perder y ya está. Es el equivalente a que Hydreigon te toque turno 1 y te one-shotee, ¿no? Es básicamente lo mismo. Ok, empezamos Giratina turno 1 y tenemos Pokéball, felizmente. No nos vaya a pasar lo mismo que aquella partida. Contra mazo psíquico, que puede ser Altaria, obviamente. Bueno, puede ser y lo va a hacer, ¿no? Lo único malo de ese Jirachi es que nos puede estar fastidiando bastante. Vamos a hacer esto. Froakie, Suicune, ok. Vamos a meter a Suicune, vamos a meter a Froakie, vamos a meter Pokéball. Uy, me hubiese gustado que saliera el otro Froakie, pero bueno. Lo vamos a dejar ahí por si acaso necesitamos evolucionar a nuestro Greninja. Con Aura lo podemos hacer. Si hacemos esto de la Tech dejando una carta en la mano, ¿no? Aura viene bien en este mazo, ¿eh? Extraño a Copiona, pero claro, Copiona con perros legendarios pues no está tan bueno. Nos mete tarjeta roja. Ok. Le va a pegar a Froakie, ¿no? Supongo. Vamos a meter el otro Froakie, le metemos energía a Suicune. Y... pues nada. Lamentablemente vamos a perder un Greninja. A menos que me salga Nácara o algo, ¿no? Capa. Uy, eso me sirve. Ok, vamos a ponerle la capa. Vamos a poner esto. Vamos a ponerle energía a Suicune y Bramido acá. No te desconectes, loco, tú dale. Ok, Froakie sobrevive. Lo malo es que por él empezar turno 2 Jirachi me tiene un poco contra las cuerdas, a menos que pueda evolucionar aquí a Greninja. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Loco, no te demores así. Bueno, si se demora demasiado chat, metemos ahí un adelanto de la muerte. Ahí llegó, ahí llegó. Ahí llegó. Vamos a ver qué hace. Pokéball. Porque la hora está muy cómodo. Puede cargar sin problema. Le pega a Suicune. Buena decisión. Una Nácara sería increíble aquí, pues voy a poner energía acá. Y meter Bramido. Estamos un poco jodidos, no les voy a negar. Pero si me llega a salir... no, es que... bueno, él no sabe que no tengo Helio, ¿no? En la mano. Este Jirachi está molestando mucho, mucho, ¿eh? Tenemos Nácara. Ok. ¿Cómo lo hacemos acá? Creo que lo mejor sería retirar ya a Giratina, lamentablemente. Y pegar con Suicune, ¿no? Ah, aquí la hice mal porque era meterle energía a este. Y ya lo podía curar. A ver, ¿cómo hacemos esto? Porque si yo paso aquí, él va a volverme a pegar a Suicune. Creo que hay que retirar y ya está. Porque necesito ese robo de cartas. Necesito ese robo de cartas. Así que vamos a curar. Para que no me pueda debilitar con Altaria. Y a la verga ese Jirachi jodido. Fastidioso, loco, ese Jirachi. Yo cuando lo vi en el tráiler no me pareció la gran cosa, pero claro. Porque ya existen otros Sniper, pero no vas a comparar el tipo lucha, que está en la absoluta miseria, con el tipo psíquico, loco. Eso fue lo que no pensé en ese momento. El tipo psíquico está rotísimo y encima le das un Sniper, puede tocar más las pelotas que de lo normal, ¿no? Por eso no me llamó tanto la atención, pero al final sí que es muy importante. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos un Greninja.
Bueno, para que él me pegue fuerte tiene que llenar la mesa. Lo cual no está del todo mal. Ahí está otro Jirachi. Ok, llena la mesa. Pegamos 140. Pegamos 140. Tenemos Professor que lo vamos a usar. Doble Greninja aquí sería Goti. Nácara Venus. Bueno, Nácara no está mal tampoco. Vamos a evolucionar a este, supongo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Felizmente este no se puede curar más que con chica del centro Pokémon, ¿no? Le pegamos 120. Tenemos aquí los dos Frokis cargados. Tengo doble Greninja. Ya me quedan 3 cartas. Probablemente retire, ¿ah? Lo malo es que si no me sale Helio, me la puede liar. Parda. Va a retirar 100% y meter el otro Altaria, ¿no? Tarjeta roja. Bueno, eso me jode bastante. La segunda tarjeta roja, ¿no? Caramelo raro. Bueno, no está mal esa Nácara. Ah, no le salió. Ojalá me saliera Helio, bro, por favor. Helio estaría muy bien acá. Si no, creo que la perdemos, ¿no? A ver. Helio. Suicune. Puedo evolucionar. A ver, aquí puedo evolucionar a Greninja. El problema es que va a tener Helio él. Y me va a traer a este. Entonces, yo diría que hay que curar. Hay que curar acá, ¿no? Vamos a meter a este. Está difícil, ¿ah? Me hubiese gustado evolucionar, pero pues no se puede. Vamos a meter esto. Vamos a meter este. Igual y la pierdo, chat. Vamos a meter Shuriken. Y Bramido. ¿Me puede matar de alguna forma? No sé si llevará rojo ese mazo, la verdad es que no tengo ni idea. Si mete Sabrina, igual me jode porque tengo que meter esto y no tengo cómo retirarlo. A menos que me salga el otro Greninja, ¿no? Que ya es el único básico que... Bueno, me quedan 2 Greninjas. Si me sale cualquiera, puedo retirar. Sería muy arriesgado para él, ¿no? Copiona. Está buscando el segundo Mega Altaria. Wow, qué arriesgado fue eso, ¿no? ¿Le saldrá? No le sale. Bien, 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 bien. Puedo respirar un turno. Puedo respirar un turno. Dime por favor que sales acá algo. Greninja, lo que sea. Helio, ya está. ¡Oh! ¿Cómo me salvó la Nácara, no, chat? Uf, qué buena, loco, que la pensé ahí. Usé el cerebro. Usé el cerebroide. 1 hora de video, chat. Si has llegado hasta acá, te lo agradezco. Gracias por el apoyo. Espero que te estén gustando las partidas. Están buenas, ¿ah? No les voy a negar. Extrañaba esas rankeds. No sé, chat, como que le estoy agarrando el gusto a este mes que no hay rankeds. Porque luego te ponen este tipo de eventos que son así medio competitivos. Ahí fake competitivo. Porque pues no son 9 seguidas. O sea, puedes jugar a tu ritmo y ya está. Pero igual la gente va a jugar su mejor mazo, ¿no? O un mazo chido para intentar ganar. Entonces, como que... no sé. Puede servir. Bueno, última partida, chat. Última partida de la muerte. Vamos contra Daniel. Somos turno 1 contra mazo eléctrico. Uf, tenemos a Froakie. Magneson. Ok. Bueno, tenemos doble Pokéball acá. Lo cual está súper bien. Ya tenemos a Suicune. Giratina aquí entraría bien, pero si es el otro Froakie también. Lo único que no me interesa ahorita es Suicune.
Ok, está bien. Vamos a esperar el otro turno para recién meter Venus quizás. Otro Magnemite. Me va a pegar un montón. Bueno, ya no me interesa meter Venus, la verdad. Si me curo me mata. No, no me mata. Ok, es lo que vamos a hacer. Porque no me sirve de nada retirar ahora, ¿no? Vamos a pegar. De todas maneras no me puede debilitar porque Magneton pues necesita más energía. 4. Y esto pega 20, ¿no? Bueno, 40. Aquí está Magneton. Vamos a ver qué onda, ¿no? Carga Voltio. Magneton muy rápido, ¿ah? Sin robar absolutamente ninguna carta. Si tiene Magneton me la puede liar. A menos que me salga caramelo raro aquí. Porque me puedo curar, matar esto, tal, ¿no? ¡Wow! Bien, 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 fuck. Caramelo raro. Greninja. Bueno, un Magneson fuera, que siempre es importante. Nos volvemos a curar para que no me pueda debilitar con Magnesone. Y pues filo de agua. Fuera de aquí. Ok. La suerte que he tenido con ese caramelo ahí, lo he invocado, chat. Lo he invocado. Lo tenía debajo de la manga y lo saqué así como que cuando nadie me vio. Aquí está el caramelo. Vamos a ver, si sale... Igual él puede tener mucha suerte y robar Magneson y me la puede liar parda. Oricorio. Si no le sale Magneson, pues va a retirar, ¿no? Carga Voltio. Ahí está Magneson. Ok, va a pegar con Magneson. Y luego retirará y meterá Oricorio, supongo, ¿no? Buah, pega durísimo. Tenemos Helio. Ok. No me queda de otra más que pegarle. O sea, es que no puedo hacer otra cosa. Vamos a pegar, él va a retirar, metemos Helio, debilitamos a Magneson, que supongo que ese es todo su mazo, o sea, Magneson con Oricorios. Y luego ya sería cuestión de robar a Greninja. Eso sí. Eso sí. Oricorio nos pega súper efectivo, así que vamos a necesitar la capa porque pues ya me curé a full, ¿no? Aunque espérate, si no hace falta meter Helio acá, yo creo que vamos a meter Venus mejor. Porque esto igual ya no puede atacar de momento. Vamos a meter Venus. Magneson debería de ser EX, loco. Está muy roto para que no sea EX. Y ahí hubiésemos ganado. Vamos a depender del otro Greninja que salga y ganamos. Así que para eso tenemos 2 turnos. Un profesor aquí me vendría bien, la verdad. Y pues vamos a meter Venus. Si tiene Sabrina la pierdo, ¿eh? Uf. Profesor o Venus. Yo creo que vamos a meter Venus. Porque nácaras ya no tengo realmente. Vamos a hacer esto. Y Giratina. Ok, Giratina puede aguantar unos cuantos turnos. Eso está bien. Pero necesitamos la capa por si acaso Helio, ¿sabes? Ah, justo he robado otro profesor. Me preocupo, bro. Pokéball. ¿Tiene otra cosa? ¿Qué será? Oricorio, Magneson y qué. Un Pokébaby, maybe. Tenemos Suicune. Vamos a meter esto. Vamos a meter esto. Porque ahorita la prioridad es conseguir a Greninja. Tenemos la capa. De hecho, tengo muchas ganas de mantener a Suicune.
Pero sería muy troll, ¿no? Hay que retirarlo. Me quedan 4 cartas. No creo que sea tan difícil de conseguir el caramelo raro, que tengo 1. Ok, vamos a ir así. El problema es que ya va a tener para pegar con Magneson, ¿no? Ah, qué difícil está esto, ¿no? Pero es que tenía que meter Venus. Quizás era mejor Helio, ¿no? Tenía que meter Venus, sí o sí. Porque ahora no voy a poder retirar. Y creo que la pierdo, chat. Caramelo raro. Pero no tengo para retirar, bro. A ver, ¿cómo hacemos? Estamos muertos, ¿no? Estamos muertos, chat. ¡Ah! ¡Qué pena, bro! Que salió muy tarde el Greninja. Bueno, en realidad no está tan tarde, está bien. No sé. Le salió muy rápido, la Magneson, más bien. Sin robar nada, ya segundo turno lo tenía en el campo. Tenemos que meter aquí a Suicune. Y eso solamente nos da un turno porque, bueno, igual va a tener Helio, ¿no? Bueno, le quedan 6 cartas. El problema es que me va a pegar un montón y yo no tengo cómo curarme ni nada. ¿Cómo saco este Suicune de acá? Tiene Helio, ¿no? Era un Pokébaby. Tarjeta roja. Tiene Helio, ¿no? Seguro, por eso hace eso. Aura, Profesor. Que no tengo nada. Sí, ahí está. Bueno, GG's, no problem. Está bien. Nos falta una más. 1h11. Estuvo interesante esa partida. Me papió. Pero bueno, también tuvo mucha suerte en turno. Siempre cuando tienes mucha suerte, es que tienes la mitad de la partida en el bolsillo, ¿no? Pero haber empezado Magnemite, luego Magneton y luego Magneson, pues me la complicó mucho. Tuve que gastar mis nácaras ahí. Y ya luego, pues, ya no podía aguantar más golpes, loco. Si me hubiese salido un turno antes Greninja, le ganaba, loco. Un turno antes. El caramelo, bueno, el caramelo, ¿no? Estuvo close, estuvo close. Le dio 3 turnos para cargar a Magneson, no puede ser, weón. 3 turnos. Turno 1 de nuevo, contra Psíquico. Bueno, al menos empezamos con Suicune para poder robar sin incomodidades. Y vamos a ver contra qué vamos. Bueno, chat, esta posiblemente sea la última partida. Vamos contra el Mega Altaria e Indeedee, ¿no? Vamos a meter aquí Profesor. Otro Suicune, que no me sirve. Froakie. Esperemos que no me meta una tarjeta roja, ¿no? Ese mazo lleva 2 tarjetas rojas, así que muy seguramente la tiene. Qué lástima que no saliste en lugar de Suicune, bro. Hubiese sido muy bueno. Aunque contra Indeedee no me gusta demasiado meter Giratina. Igual, si no me mete tarjeta roja, metemos este Suicune y ya está. Porque Giratina contra Indeedee puede ser muy peligroso. Así que vamos a meter a Suicune. Y ese Giratina lo dejamos para Aura, ¿no? Vamos a buscar Profesor acá. Caramelo raro. De hecho, vamos a cargar a Greninja, ¿no? Y así no me hace daño. Ah, a Suicune me pegará 30 nomás. Ok, está el segundo Froakie, bien. Le meto Venus. Es que quizás no está metiendo nada a la mesa solo porque tengo los Suicunes, ¿no? Bueno, lo vamos a averiguar. Si ahorita no mete nada es porque quizás no tiene nada. Así parece, ¿ah? Pero le voy a meter Venus de todas maneras, ¿ah? Vamos a meter esto por acá, esto por aquí.
Esto por acá. Torrente. Y pegamos. Chat, si llegaron hasta acá, pónganme una señal en los comentarios, loco. Quiero saber quiénes son los que se quedan hasta el final del video. Ha sido un video largo, bastante largo, pero pues está chido que estén todas las partidas del evento, ¿no? Así que bueno, está bien. Vamos a ver, se rinde. Ok, lo logramos. ¡Yupi! La Venus ahí fue clave, lo hemos logrado, cumplimos el evento, chat. Conclusión del mazo, ¿no? Rapidín. Vamos a hacer la conclusión del mazo. Ya tenemos el emblema. Y gracias ahí, pum. Chat, conclusión del mazo. Definitivamente, este sigue siendo, si no es el mejor, en el top 2 o 3 de todos los mazos que hay actualmente. Greninja EX bostea muchísimo este mazo. Lo hace incluso mejor que antes porque puede ser muy flexible tanto para cambiar entre tus Pokémon como segundo daño o primer daño. Yo creo que incluso, bueno, las únicas partidas que perdí fueron 2 que salió el oponente de forma perfecta con demasiada suerte, que fue contra el Magneson y el Blaziken. Y una que yo tuve extrema mala suerte con solo Giratina toda la partida. Y las demás que han sido reguleras, o sea, todo tranqui normal, las hemos ganado. Así que yo diría que eso demuestra que es un mazo muy fuerte, que solamente si te sacan todo perfecto quizás te ganan. Así que bueno, ya tienes ahí una excusa para jugar tu Greninja EX Full Art. Espero que te haya gustado el video. Sorry por la hora, pues es un bastante tiempo de video. Te voy a dejar por acá 2 videos más por si le quieres dar un vistazo. Uno sobre un mazo de Rapidash que ataca bastante Rapidash XD. Y otro de la tier list de las mejores megas actualmente primera semana por si le quieres echar un vistazo. Ahora sí, eso es todo por hoy y nos vemos. Chao.